e incertidumbre al no saber cómo responder a los gastos de arriendo, alimentación, tal vez la quiebra de un negocio o de un emprendimiento, la pérdida de no poder encontrarnos físicamente con libertad. ¿Cuántos cumpleaños, graduaciones, nacimientos, el Día de la Madre, el Día del Padre, hemos estado aislados, separados? El no poder asistir físicamente a la iglesia. Por eso creo que el gran desafío de la iglesia y los creyentes en esta época es seguir conectados sin estar presentes físicamente. No olvide, el gran desafío de la iglesia y los creyentes en esta época es seguir conectados, relacionados, siendo parte activa de la comunidad sin estar presentes. Pero hemos hablado de varios duelos, pero el gran duelo es el duelo de la muerte propia o la más dolorosa aún, que es la muerte de un ser querido. Tal vez en esta época de pandemia hemos vivido la muerte de un ser querido. Hay algunas estadísticas que dicen que cada 10 o 15 minutos un ecuatoriano o una persona que vive en el país está falleciendo. Eso implica que tal vez ha fallecido un ser querido cercano, directo, o tal vez conocemos de algún amigo, de alguna familia que ha perdido un ser querido. Ya no está el ser querido con el que desayunábamos juntos, salíamos al trabajo, compartíamos espacios. El enfrentar solos esta nueva etapa puede traer gran ansiedad, dolor y tristeza. Y qué decir de la pérdida de un hijo, que es un dolor inexpresable. Pocas cosas son tan dolorosas como la pérdida de un hijo. Pero cuando hablamos de esto, es de vital importancia hacer un duelo saludable. Todas este tipo de pérdidas nos llevan a una tarea ineludible, inevitable de hacer un duelo saludable. ¿Y qué es hacer un duelo saludable? Es darnos el permiso de llorar, de sufrir, de sentir, pero también en medio de todo este dolor reconocer que la vida continúa. Ahora, este proceso no es de la noche a la mañana. Esto nos lleva tiempo, esto nos lleva en momentos de dificultad, pero necesitamos ir superando. Ahora, elaborar el duelo es la clave para asimilar la pérdida y continuar con la vida. El ser humano desde que nace enfrenta duelos, pérdidas. Por ejemplo, desde la separación, desde el mismo nacimiento, cuando dejamos el vientre de la madre, este lugar seguro, y nos toca enfrentar la vida, el primer día de ir a la escuela, el primer desengaño o rechazo amoroso, perder un año académico, sufrir una enfermedad, cambiarse de casa, migrar hacia otro país. Eso nos lleva a dejar amigos y familia atrás. Entonces todos estos duelos nos llevan a prepararnos al gran duelo de la muerte de un ser querido. Ante la muerte de un ser querido, la pregunta no es si voy a hacer o no el duelo. La pregunta es ¿cuándo voy a hacer el duelo? Pero cuando hablamos del duelo, creo que es muy importante diferenciar lo que es estar en duelo y hacer el duelo o gestionar el duelo. Hacer el duelo es tener una actitud pasiva, conformista y pensar que no vamos a lograr superar esta etapa. Gestionar o elaborar el duelo es tener una actitud proactiva que nos ayuda a superar esto. En el duelo, el tiempo es un gran aliado, pero no lo es todo. Necesitamos poner de nuestra parte, reconocer que es difícil, doloroso, pero que la vida continúa. Creo que para gestionar el duelo y elaborar el duelo de forma saludable,
Es importante reconocer las 3 etapas del duelo o las 3 etapas de la crisis. La primera etapa es la negación. Esto generalmente va entre 3 semanas a un mes. Y muchas personas en esta etapa dicen, este es un mal sueño, una pesadilla. Mañana me despierto y mi ser querido todavía está junto a mí. Es una etapa donde en ocasiones ponemos los platos en la mesa, tal vez para 4 integrantes de la familia, pero en ese momento recordamos que solo ahora somos 3. O tal vez se dejan las luces prendidas de casa, esperando que llegue el ser querido, olvidando que él ya no va a llegar. Aunque esta etapa puede durar un mes, en ocasiones esto puede extenderse durante meses y años. Cuando yo me quedo estancado en esta etapa de la negación, esto no nos permite elaborar y gestionar el duelo de forma saludable. Una recomendación para poner o cerrar esta primera etapa, en el caso del fallecimiento de un familiar, es tener un ritual religioso o un culto memorial al mes. Este culto memorial nos ayuda a cerrar esta primera etapa de la negación para llegar a la aceptación. Mire usted lo complejo que es el duelo en el tiempo del COVID, porque aún estos ritos funerales que nos ayudan en el proceso del duelo no se pueden realizar o no se pueden realizar a plenitud. Un aforo limitado, un tiempo limitado, y eso nos lleva a no tener claridad en este proceso del duelo. La segunda etapa es la aceptación. Esto a veces nos puede llevar entre 4 y 5 meses. El tiempo es relativo. Cuando hablamos del duelo no hay nada escrito en piedra, sino que es relativo, pero es un buen parámetro saber que durante los primeros 4 o 5 meses vamos a llegar a la etapa de la aceptación. Se dice que es la etapa más compleja porque uno reconoce, acepta, despierta a que mi ser querido no va a volver más. Vamos a extrañar su presencia en los cumpleaños, la Navidad, las vacaciones. Y en esta etapa es muy común las sensaciones, las emociones de ira, de culpa, de frustración. No olvidemos, no hay duelo sin culpa. Y muchas veces nos culpamos y nos preguntamos, ¿por qué no hicimos esto? ¿Por qué no cambiamos de hospital? ¿Por qué no buscamos otro médico? ¿Por qué no invertimos más? Y estoy seguro que cada uno de nosotros hemos hecho lo mejor para preservar, guardar y cuidar la vida de nuestros seres queridos. Esa culpa no ayuda, es un peso muy grande que hay en medio del duelo. En esa etapa también en ocasiones nos cerramos, nos volvemos herméticos y no queremos hablar. Es una etapa de llanto constante y de gran sufrimiento. Y la última etapa, no olvidemos, negación, aceptación, y la tercera etapa es la asimilación. Esta etapa va a ir aproximadamente hasta un año. No olvidemos que la etapa más compleja del duelo es el primer año posterior al fallecimiento, porque es una etapa que ahora hacemos solos, que antes lo hacíamos acompañados de este ser querido. Salíamos de compras, tomábamos un café, estábamos juntos. Pero en esta etapa de la asimilación es el momento de aceptar que aún en medio de todo el dolor que vivimos, la vida continúa, aun cuando la persona ya no está presente. Es en ese momento donde tengo que reconocer que hay familia, que hay amigos que nos quieren ver restaurados, renovados, y que en medio de este dolor todavía hay muchos proyectos por delante. No olvide, a las personas no solo hay que darles la vida, sino una razón para vivir.
A las personas no solo hay que darles la vida, sino una razón para vivir. Y cuando hacemos una pausa en medio del dolor, la muerte y la pérdida, y miramos a nuestro alrededor, hay muchos motivos, hay muchas personas y hay muchas razones y proyectos para seguir viviendo. Ahora, hemos hablado del duelo, de las etapas del duelo, y yo quisiera en esta mañana dejarle algunas sugerencias muy prácticas para poder gestionar el duelo de forma saludable. No olvide, ante una pérdida tan grande, la pregunta no es si voy a estar en duelo o no, o si voy a hacer el duelo o no. La pregunta es, ¿cuándo voy a gestionar el duelo? Cuando el duelo va más allá de un año, esto se conoce como un duelo congelado o patológico. Gente que lleva años y no puede superar el duelo. Eso yo les invito a que ustedes lo gestionen, lo elaboren, para que en medio del dolor podamos seguir viviendo a plenitud. Las sugerencias para gestionar el duelo es libertad para expresar sus emociones. Yo le invito a que usted encuentre un lugar seguro para llorar, para expresar su frustración, tal vez su ira, su cuestionamiento, su ira a la vida, su ira hacia Dios. Y a veces hay gente que dice, es que tengo recelo de expresar mi ira hacia Dios. La semana anterior hablábamos de cuando Jesús llega ante el llamado de las hermanas de Lázaro, Marta y María. Y cuando él muere, Marta y María, casi en un término de reclamo, le dicen al maestro, te estuvimos llamando, te estábamos esperando y no llegaste. Y no olvide que aún esa queja o reclamo es una oración delante de Dios. Aún esa queja o reclamo es una oración delante de Dios. A veces no nos hace nada bien asumir el rol de el hombre fuerte, la mujer fuerte, la que no se quebranta, la que debe sostener a la familia. Pero la pregunta es cuándo nos damos el permiso de llorar. Los sentimientos son necesarios, normales y naturales. Es importante reconocer que cada persona vive el duelo de forma particular. A veces decimos, parece que a ti no te duele el fallecimiento de papá, de mamá, y no es así. Cada persona expresa el duelo y vive el duelo de forma muy particular. Unos llorando, otros sin llorar, unos hablando mucho, otros sin hablar. Y aquí se vuelve fundamental en el círculo de familia y amigos evitar la conspiración del silencio. ¿Qué es la conspiración del silencio? Y voy a poner un ejemplo para clarificar esto. Supongamos que mamá ha fallecido y voy a casa a visitar a un hermano o voy a casa a visitar a papá. Y en la puerta digo, debo ponerme fuerte para no traer más tristeza a papá o a este familiar. Pero en casa el familiar que está allí dice, ahora va a venir mi hijo y yo voy a mostrarme fuerte. Eso no ayuda, porque tanto el hijo y el papá están sufriendo, pero están sufriendo por separado. Yo le animaría a que usted, en medio de este duelo, de este dolor, una tarde se siente con sus seres queridos más cercanos y puedan hablar de lo que están viviendo. Estoy llorando, estoy preocupado, estoy angustiado, siento una gran tristeza en mi corazón. No olvidemos que la carga compartida es más llevadera. Como dice la Biblia, reír con los que ríen y llorar con los que lloren. No se aísle, busque ayuda. Es importante reconocer cuando necesitamos ayuda. Humildad para ayudar y humildad para pedir ayuda. Humildad para ayudar, para extender la mano al más necesitado o al que esté en necesidad. Pero también necesitamos humildad para decir,
necesito tu ayuda, necesito hablar con alguien, yo te pido oración, necesito reunirme con alguien, quiero hablar, quiero tener una videollamada y esto puede ayudar. También tome decisiones desde su paz. En medio de la crisis, en ocasiones la ira, la frustración y el dolor llenan nuestro corazón y tratamos de tomar decisiones de forma apresurada, cambio de casa, de trabajo, venta de propiedades. A veces tratamos que a los pocos días de que la persona fallece, regalamos, donamos o vendemos los artículos que pertenecían, las cosas que pertenecían a ese ser querido. Yo les animo que lo hagamos con pausa, con tiempo, escuchando a su corazón cuando su corazón esté listo para ir dejando estas cosas. Cuando yo le digo, tomemos las decisiones en paz, no olvide, nada justifica la violencia, nada. Ni un duelo, ni una crisis, ni una pérdida. Ya tenemos una crisis muy grande como para sumarle a través de una actitud hostil y violenta, una crisis de pareja, una crisis de familia, una crisis en el trabajo. Pero mire, busque la paz y la fortaleza en Dios. Dios ha sido mi fortaleza y mi paz en todo este tiempo. En Él he encontrado la fortaleza. En ocasiones mi corazón también se preocupa, se abate y me pregunto si vamos a lograr superar lo que estoy viviendo. Y ahí es cuando voy delante de Dios y reconozco que Él tiene mi vida en sus manos y que ni una hoja de un árbol cae sin su voluntad. Y que la voluntad del Señor es buena para mí y es buena para usted. El texto bíblico dice que la voluntad del Señor, que lo que Dios anhela, es bueno para nosotros. En estos días meditaba en el texto de Mateo 11:28, cuando Jesús dice, vengan a mí ustedes, los que están agotados, cansados, que yo les haré descansar. Tal vez estamos agotados, cansados, frustrados, tal vez llenos de tristeza, y el Señor nos dice, vengan a mí. Vayamos a Él en medio del cansancio, en medio del dolor, en medio de la frustración, porque en Él encontramos la paz y la fortaleza para el camino. Mire, un lugar seguro para dejar nuestro cansancio, tal vez nuestra ira, tal vez nuestra preocupación, son las manos de Dios. Un lugar seguro para dejar nuestro cansancio, nuestra frustración, tal vez nuestra ira, es en las manos de Dios. Pero también quisiera dejarle algunas sugerencias si usted desea acompañar a alguien que esté en duelo. Hemos hablado del duelo, de las 3 etapas del duelo: la negación, la aceptación, la asimilación. Algunas sugerencias si usted está viviendo el duelo. Pero también quisiera dejarles algunas sugerencias si ustedes tienen un ser querido, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que está viviendo el duelo. Lo primero es respete el dolor de los demás. El dolor de los demás es un lugar sagrado. Yo lo comparo cuando Moisés, frente a la zarza ardiente, dice que escucha una voz, y era la voz de Dios llamando a Moisés para ser el caudillo de Israel. Y Dios le dice, descálzate, saca las sandalias, porque el lugar donde estás es sagrado. De la misma forma, el dolor, el sufrimiento de los demás es un lugar sagrado. Yo me acerco en esta mañana a su dolor con profundo respeto, no con frases facilistas, no con frases ya hechas, triviales, superficiales. Lo más importante es acercarse con respeto y que usted pueda respetar las emociones que la persona expresa. Si está llorando, dele el permiso de llorar.
No ayudamos en nada cuando decimos, ya no llores, esto va a traer tristeza a tu ser querido, ¿qué van a pensar los demás? No le reste valor a la pérdida. Y lamentablemente escucho mucho esto. Sí, demos gracias porque ahora está en el cielo. Sí, agradezcamos porque ahora ya no está sufriendo. Mis amados, para una persona que pierde un ser querido no es muy fácil comprender. Porque una cosa es lo que uno piensa y lo que uno siente en su corazón. Y a veces la distancia más larga de recorrer es entre la mente y corazón, 40 centímetros. Pero es larga de recorrer. Entonces, no digamos estas frases que no ayudan. Sí, está con el Señor, pero hay un gran vacío en el corazón. Un gran escritor latinoamericano decía, cuando murió su esposa, la mitad de mi cama está vacía y la mitad de mi alma ha muerto. No le reste valor a la pérdida de los demás. Escuche sin juzgar. Aprenda a escuchar. La vida nos ha enseñado que tenemos 2 oídos y una boca para hablar menos y escuchar más. Esté dispuesto a servir en formas prácticas. ¿Cómo puedo acompañarte? Tienes que hacer un trámite en el seguro, tienes que hacer un trámite en la funeraria, tal vez no puedes conducir, yo puedo acompañarte, yo puedo llevarte el almuerzo una vez a la semana, tienes que ir al médico, cosas prácticas que ayudan en el camino. Para concluir, quisiera dejarles este texto que está en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos sus sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, entregando el mismo consuelo que nosotros hemos recibido. Si hay una promesa que está con una claridad meridiana a través de toda la Biblia, es que Dios está con nosotros en medio de las pruebas y las dificultades. Dios no ha prometido que no vamos a tener adversidades, pruebas, duelos. No. Dios ha prometido que en medio del dolor y de la prueba, Él estará con nosotros, porque el dolor y la prueba es parte de la vida. Como dice Eclesiastés, hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para vivir, tiempo para morir. Pero en medio de eso Dios está con nosotros y Él trae consuelo para nuestras vidas. Él dice que nosotros podemos llorar con esperanza, para que nosotros podamos encontrar sanidad y consuelo, para que mañana nosotros también seamos instrumentos de paz, instrumentos de amor, instrumentos de sanidad para el corazón abatido, para el corazón triste. No olvide, en esta mañana hemos querido hablar de cómo encontrar la paz para el corazón abatido, de cómo reconocer las etapas del duelo, de cómo darnos el permiso de expresar lo que sentimos y encontrar paz y encontrar fortaleza. Tal vez usted en esta mañana está enfrentando un duelo. Tal vez largas noches sin dormir, con muchas preguntas a la vida, con muchas preguntas a Dios. Tal vez sin el ánimo de seguir luchando. Aunque muchas veces nos dicen que la vida continúa, en ocasiones la fortaleza, el ánimo se han ido. Y yo me acerco a usted con mucho respeto, porque yo desde acá podría decir muchas cosas, pero nadie como usted, nadie está viviendo lo que usted está viviendo, nadie está en sus zapatos. Por eso,
yo quiero llevarle en esta mañana un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de respeto. Que en medio de todo este dolor, Dios puede hacer algo. Si hay una virtud del dolor, es que el dolor nos permite crecer. El dolor nos permite avanzar. Yo quisiera que en esta mañana invitarle a usted a orar. Que usted pueda poner su duelo, su luto, su tristeza en las manos de Dios. Tal vez usted está abatido. Tal vez usted ha decidido aparentar que es muy fuerte. Hay un texto en la Biblia que dice que seremos fuertes como los búfalos, pero aún los búfalos se cansan, aún los búfalos se fatigan. Y tal vez usted ha tratado de demostrar en medio de todo, en medio de su familia, que está fuerte cuando tal vez se está o nos estamos cayendo a pedazos. Dios está con usted. Él quiere acompañarle. Él quiere estar cerca de usted. Él quiere guiarle y estar junto a usted. Oremos. Yo le invito a que usted pueda poner sus cargas en el Señor. Como decía Jesús, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Gracias, Señor. Vamos a ti en esta mañana, tal vez con nuestro cansancio, tal vez con nuestro dolor, y lo ponemos en tus manos, rogándote fortaleza, sabiduría, provisión, rogándote un milagro. Nada hay imposible para ti, Señor, nada. Y así nos acercamos a ti. Así, Señor, con un corazón abierto delante de ti, rogando que pongas tu mano de sanidad, tu mano de restauración. Señor, yo te pido por nuestros amigos y hermanos que siguen esta transmisión. Allí donde ellos están, envuélveles con tu amor, envuélveles con tu paz. Ayúdales con un camino, ayúdales con una respuesta en medio de tantas preguntas. Obra un milagro. Gracias, Señor. Y yo te pido por mucha paz y mucha fortaleza, mucha sabiduría para enfrentar lo que estamos viviendo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les envío un fuerte abrazo de paz, de ánimo. Y quisiera invitarles a que juntos podamos meditar en lo que hemos hablado, reflexionar mientras cantamos al Señor o tomamos un tiempo para adorar al Señor.